Es donde está puesta la mirada de todo el mundo, ¿no? Aquí. Igual que el viernes, que fue bien potente en materia internacional por el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, por la destitución de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y también porque se estaba a la espera, ¿no?, de que se empezaran a concretar los primeros pasos de la fase 1 del acuerdo de paz en Medio Oriente. Pues bien, este lunes estamos partiendo con Crónica Internacional porque el movimiento de resistencia islámica Hamás ya había señalado, recalcado su compromiso con el alto al fuego alcanzado con Israel, básicamente en esta propuesta que había hecho la semana pasada Estados Unidos para ese acuerdo, confirmando la entrega de los primeros 20 rehenes secuestrados en la Franja de Gaza a partir de los ataques del 7 de octubre. Me quiero corregir porque si bien ellos hablan de los primeros 20, la verdad es que se estima que son solamente 20 los que están con vida, un poco más de 2 años después de esos cruentos ataques librados por esta misma agrupación terrorista en contra de territorio israelí, y al mismo tiempo el secuestro de ciudadanos israelíes que se llevaron al otro lado de la Franja de Gaza, cuyo paradero no había podido ser ubicado hasta que finalmente se logra su liberación. Los otros, se estima, murieron durante el cautiverio, pudieron haber muerto de hecho horas posteriores del momento en que se produjo este ataque. La cosa es que el grupo palestino dijo en un comunicado que iba a seguir implementando lo acordado en el marco de la tregua, defendió la importancia del trabajo de los mediadores para lograr que la parte sionista cumpla también, decía, su parte. La liberación de nuestros heroicos presos, incluidos los que han sido condenados a cadena perpetua y llevan décadas entre rejas, es fruto de la fortaleza del pueblo de la Franja de Gaza y de los hijos de la resistencia. Recordemos que Israel se compromete a la liberación de casi 2.000 presos en total, son 1.700 más algunos otros que habían estado detenidos precisamente con posterioridad o durante esos ataques que se perpetraron hace 2 años. Y justo en ese preciso momento en el que se confirmaba que los terroristas de Hamás habían liberado a los 20 rehenes israelíes después de estos 2 años secuestrados en Gaza, que fueron entregados en 2 etapas y que ahora van a ser evaluados por las autoridades de salud de Israel para luego reunirse con sus familiares. Hay que decir que justo en momentos en que se produce la liberación por parte de esta agrupación terrorista, me permitirá hacer el paréntesis de que hay quienes se enojan cuando uno habla de agrupación terrorista, y yo no entiendo cómo hay sectores políticos que son reacios, como que le da una urticaria cuando uno quiere hablar del terrorismo en ciertas zonas y lo ponen como a la par de agrupaciones como esta. Aquí estamos hablando de un grupo que perpetró uno de los más cruentos ataques en contra de la población israelí. De hecho, es el peor desde la existencia del Estado de Israel. Y los que buscan la teoría del empate y se refieren a la respuesta de Benjamín Netanyahu y que esto básicamente ha sido una especie de limpieza étnica, olvídese de la teoría de los empates. Aquí son 2 episodios, parte de una misma historia, merecen la más absoluta condena, cuestionamiento, y tendrá que probablemente enfrentar tribunales internacionales Netanyahu por lo que hizo en Gaza, porque una cosa es la legítima defensa de los intereses de la población israelí y tratar de eliminar a un grupo que le asestó una de sus mayores tragedias en la historia. Distinto es lo que finalmente terminó ocurriendo con civiles inocentes y lo que hemos visto en imágenes que son muy descriptivas respecto de cómo quedó finalmente la Franja de Gaza y la gran cantidad de víctimas fatales, la hambruna que han tenido que enfrentar, etcétera. Olvídese la teoría de los empates porque aquí hay que, como siempre, tratar de aplicar paños fríos, desideologizar, despolitizar, no mirar desde la pequeñez de la República, el interés personal, los episodios. Esta es una agrupación terrorista, Hamás ha sido un grupo terrorista que libró un ataque terrorista en contra de Israel, y el gobierno de Netanyahu ya sabemos que ha tenido un comportamiento cruel y criminal en algunos aspectos respecto de lo que se vivió en la Franja de Gaza. Esto no es responsabilidad ni de la población israelí, ni mucho menos puede ser interpretado como, cuando hay un cuestionamiento al gobierno de Netanyahu, una crítica a la existencia del Estado de Israel. Por el contrario, es por la defensa del Estado de Israel es que vale la pena también hacer la crítica del comportamiento de algunas de sus figuras políticas. Pero volviendo al grupo terrorista Hamás, porque es un grupo terrorista, habrá que decir que en momentos en que se estaba produciendo la liberación, se generó la llegada este lunes a Israel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se tiene la confirmación de que el mandatario ya llegó, había emprendido el viaje en una visita relámpago para reunirse con los familiares de los rehenes y dar un discurso en el Parlamento israelí antes de poner rumbo a Egipto, donde va a tener lugar la Cumbre de la Paz. Él llegó pasada las 9:40 horas de la mañana al aeropuerto de Tel Aviv, y eso da cuenta de la confirmación de que a estas horas ya, por supuesto, este proceso
está en marcha con efectos prácticos, ¿no? 10, 11, 12, 1. Tienen 4 horas más, a ver, son las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 6 horas más tienen en estos momentos la población de Israel o el territorio de Israel. Tienen 6 horas más. Y Donald Trump llegó hace, ¿qué? Unas 2 horas, un poquitito menos, a este lugar, donde sobre una alfombra roja que estaba dispuesta en la pista de aterrizaje, saludó al presidente de Israel, al primer ministro israelí, a los miembros de la delegación estadounidense que, recordemos, han estado trabajando en este acuerdo, entre los cuales está su yerno, Jared Kushner, y su hija Ivanka Trump. Y se fue rápidamente a Tel Aviv para empezar esta reunión. Y a partir de aquí habrá que esperar la concreción de la siguiente fase, ¿no? Bueno, sabemos que Israel empieza la liberación de los presos palestinos. Esto es un episodio que probablemente también va a ser celebrado muy, muy potentemente por la población que se encuentra en Gaza, que ha vuelto en medio de las ruinas. Lo vimos el día viernes en una imagen que es dantesca, porque de verdad es bien impactante, que en medio de una ciudad que está absolutamente en el suelo, celebraban quienes habían podido volver y que en el fondo tenían la certeza o al menos la esperanza de que se materializara este acuerdo de paz.